Vamos a empezar. Quizá la primera reflexión es ser puntuales. 12 en punto debemos empezar, aunque son 5 minutos que estamos comenzando un poco tarde, pero vamos a ir aprendiendo que la universidad te debe enseñar varios aspectos aparte de lo académico. Uno, guardar silencio como una forma de aplicar lo que aprendes en educación de las clases, llevarlo a cabo en una conferencia. Es tu primera conferencia que atiendes en esa universidad, ¿cierto? La primera experiencia que vas a tener. Y la idea de esta presentación es que conozcas a... ¿Me escuchan? No. Porque yo los escucho perfecto a ustedes. Para que tengas conocimiento de gente talentosa, los talentos peruanos y extranjeros que invitamos cada semana es para que tú conozcas, sepas, aprecies formas de pensar diversas. La Universidad Ricardo Palma es un centro de gestión del conocimiento. El doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la universidad, quiere darles la bienvenida. Víctor Castro es el director de la Escuela de Negocios Globales, va a estar con nosotros en breves instantes. La Escuela de Negocios Globales ha planificado una serie de conferencias en donde vamos a escuchar distintas propuestas académicas, reflexiones que tú tienes que llevar a cabo y aplicarlas en tu propia vida. Y esta vez tenemos a un invitado que es el doctor Sacha Barrios, quien ha estudiado en Inglaterra, ha estudiado en China, ha reflexionado sobre la medicina tradicional, alternativa, de qué manera hay otra versión también de una medicina occidental, de qué manera podemos ir a las raíces de la medicina y encontrar que hay muchas cosas importantes que poner al día, que reflexionar al respecto. Y qué mejor que haber estudiado desde Inglaterra por un lado y desde China por el otro lado, donde podemos tener la versión occidental y la versión oriental de lo que es la salud. Los médicos en Occidente, dijo alguien, saben sobre la enfermedad, pero muy poco sobre la salud. Y la salud, más que nada, tiene que ser preventiva. Tenemos que tomar conciencia de qué cosa es lo que nos alimenta el cuerpo, como también lo que nos alimenta el espíritu, el cerebro, el alma, como lo hacemos en las universidades. En la mesa nos van a acompañar, ustedes ya conocen al profesor Carlos Jungblut y Oscar Ramírez, dos maestros destacados de esta universidad, que nos acompañan para que en esta divina trinidad de amigos que tenemos esta mañana invitados, ustedes tengan una primera experiencia de escuchar a un maestro sabio, un joven maestro sabio, que va a saber llegar al corazón de cada uno de ustedes con un tema que es sumamente importante, está en el debate en este momento en el Perú, casi es un debate ideológico en muchos casos, y muchas veces por ignorancia la gente toma actitudes contrarias a algo sin saber. Los alimentos transgénicos versus los alimentos orgánicos, lo natural, lo artificial. Tenemos que conocer ambos para tomar una actitud y decir, este es el camino correcto, esto es lo conveniente, esto es lo que tenemos que hacer para tener una mejor alimentación física, una mejor salud. Pero todo parte, y por eso invitamos a ustedes, todo parte de la conciencia. Tomar conciencia es darnos cuenta de dos aspectos: qué cosa es saludable, qué cosa es dañino, tanto a nivel moral, ideológico, político, físico. Tú debes optar siempre por lo saludable. Esa es un poco la reflexión. Estoy seguro, el doctor Sacha Barrios, quien nos acompaña esta mañana, va a ayudarnos a tomar conciencia y a practicar esa conciencia. Una universidad es una casa de estudios, una casa de gestión del conocimiento,
pero el conocimiento debe ser aplicado, debe ser práctico. Vamos a tomar nota de lo que el maestro nos diga para que esa teoría y al mismo tiempo llevada a la práctica nos cambie la vida. Qué bueno que comencemos con estudiantes que están pasando de la transición del colegio a la universidad, como son ustedes, están a mitad de camino a una nueva vida. Y tenemos a un joven maestro que les va a dar muchas luces esta mañana, a quien pedimos un fuerte aplauso y nos acompañará en esta primera presentación. Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por... Ahora sí, mejor. Muchas gracias por este honor de estar aquí y tomarnos este tiempito para reflexionar sobre lo que considero es una decisión muy importante que está a punto de tomar nuestro país. Es de una enorme trascendencia. Yo siempre considero que quizá desde la conquista española este país no sufriría una transformación en su tierra, en su agricultura, en sus modelos de economía tan profundo como el que se presenta ahora. Entonces es un tema, no es un tema para tomarlo a ligera, es un tema realmente que merece una profunda reflexión porque tiene grandes consecuencias, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar es del alimento transgénico que se está debatiendo ahorita en el Ejecutivo, en el Congreso no le han dado un lugar para hablarlo. Y el Perú está ante esta disyuntiva, o va por un lado de la agricultura transgénica o opta por otro camino, agricultura orgánica, ecológica, aprovechando su biodiversidad. Entonces, en este contexto, quiero empezar primero diciendo que es un poquito un transgénico, porque mucha gente no sabe, le parece un poquito rara. Incluso hay una persona que es un poquito cómico, pero decía transgénico. Bueno, transgénico, trans, que se transforma, género, que se transforma en género, es un transexual. Alguna persona ha llegado a pensar, ¿no? Entonces, el transgénico hay una transferencia de genes de una especie a otra. Y eso normalmente no se ha dado en todo el curso de la evolución de las especies, ¿no? Ustedes saben que la naturaleza ha creado ciertas barreras genéticas, en donde el material genético de una especie no se puede transferir hacia otra especie, ¿no es cierto? Entonces, ustedes lo saben, si un animal, un perro se cruza con un gato, con un chancho, con un caballo, pues no vamos a tener descendencia, ¿no es cierto? Si no fuera así, nosotros viviríamos entre centauros y sirenas y unicornios y todo tipo de monstruos, ¿no? Pero la naturaleza ha creado estas barreras. Pero con el transgénico estamos rompiendo esto. Entonces estamos agarrando genes, material genético, por ejemplo, de una bacteria. El ejemplo clásico es el maíz BT, que se llama el BT. Eso quiere decir de Bacillus thuringiensis. Entonces esta bacteria produce una sustancia tóxica. Entonces el material genético que codifica esta proteína tóxica se introduce dentro del maíz o dentro de la soya y resulta que todo el maíz ahora va a sintetizar esta toxina. Entonces yo no tengo necesidad de rociarle externamente el herbicida o el pesticida, sino que está intrínsecamente dentro de la planta, ¿no? Entonces viene la oruga y come cualquier partecita del maíz, hoja, raíz, tallo, polen, y va a fallecer. O sea, el problema es que no es solo tóxico para la oruga, sino para todo un espectro amplio entomológico de microorganismos que vayan a acercarse a la planta. Mariquitas, chanchitos, abejas, avispas, gusanos. Y ya se ha visto, por ejemplo, que hay una caída brusca, se están desapareciendo las mariposas monarca por este problema. En Estados Unidos se han diezmado las poblaciones de abejas porque consumen polen que tiene esta sustancia tóxica. Entonces, ese es el transgénico. Muchas personas, el otro día estaba dando yo una charla en la Universidad del Callao y hubo un profesor al final, un profesor de química, que dijo, bueno, sí, qué sé yo, pero existen transgénicos naturales.
¿no es cierto? Y eso creo que hay que aclararlo ahorita desde un comienzo. No existen los transgénicos naturales. Eso no es imposible. Para darles un ejemplo, para crear la soya transgénica, ahorita ustedes saben, la mitad del territorio arable de Argentina es soya transgénica Monsanto, segundo productor mundial. Hay la soyización de la economía argentina. Pero para producir esta soya transgénica, durante años la Monsanto buscó una variante de soya mutante, que ya es una rareza en la naturaleza. Y a esta soya mutante se le introdujo material genético del virus del cáncer vegetal, se le metió genes de petunia, genes de otra cantidad de animales para que anularan o neutralizaran o bloquearan la expresión de algunos genes. Entonces cortaron, hicieron realmente una semilla Frankenstein y finalmente obtuvieron lo que se llama el Roundup Ready Soya, ¿no es cierto? Y el Roundup Ready Soya, que hay millones de hectáreas de esto en todo el mundo, lo que es una semilla que está genéticamente preparada para ser resistente al Roundup, que es el glifosato, que es un herbicida. Entonces el negocio de la Monsanto está entretejido. Por un lado, yo patento la semilla, y eso es algo cuestionable desde mi punto de vista, porque la naturaleza no es patentable, ¿no es cierto? Este micrófono que está aquí, va a venir el viento y no se va a polinizar y no se va a reproducir solito el micrófono. Entonces la persona que ha descubierto esto tiene su legítimo derecho a tener las regalías por la patente, pero la naturaleza no. La naturaleza es un don y es, digamos, un patrimonio común de todos, y desde mi punto de vista es inmoral patentar a la naturaleza, a las semillas. Pero bueno, se patentan estas semillas, entonces yo tengo el derecho exclusivo, y si esa semilla va por viento, por aire, por polinización y contamina a los cultivos aledaños, entonces como ese material genético está patentado, inmediatamente todas esas especies le pertenecen a la Monsanto. A pesar de que solo tenga 5 o 10% de material genético transgénico, pero le va a pertenecer porque tiene la patente para esto, ¿no? Entonces, eso es, en Estados Unidos se han visto 9.000 juicios que ha hecho la Monsanto, porque la Monsanto, que es la empresa más grande que lidera en este negocio de los transgénicos, ellos toman análisis en campos y ven que tienen material genético patentado y le abren juicio al granjero, ¿no? Entonces se va hasta la Corte Suprema y increíblemente, y para sorpresa de muchos, la Corte Suprema, su fallo final ha sido que no importa cómo haya llegado ese material genético, sea por aire, por viento, por polinización, pero no tienen derecho los agricultores a utilizar esa semilla patentada y tienen que pagar la multa. Y la multa no es poca cosa, son algo así como $110,000 en Estados Unidos, y después su abogado le va a recomendar: no vuelvas a sembrar tus semillas naturales porque vas a incurrir nuevamente en un problema legal y vas a tener que volver a pagar la multa. Entonces estos agricultores no solo, normalmente cuando una empresa contamina tiene que indemnizar, ¿no es cierto?, a los afectados. Pero aquí yo contamino y además cobro por hacerlo y además me gano los clientes a futuro y voy expandiendo, ¿no es cierto?, mi imperio. Y eso es lo que tiene Monsanto ahorita. Más o menos el 90% de la biotecnología transgénica está concentrada en la Monsanto, y es una empresa que tiene pobres credenciales de ética y moral. Son los que crearon el agente naranja, con lo que se bombardeó Vietnam, son los que han creado el Posilac, esta hormona tan cuestionada que incrementa la producción del lacto lechero hasta en un 40%, asociado a cáncer de mama, cáncer de próstata, etc., ¿no? Entonces estas semillas transgénicas son lo que en Estados Unidos se llaman Frankenfruits, son semillas Frankenstein, que jamás en el curso de una evolución natural podría producirse algo parecido, ¿no? Y lo que es tóxico a las orugas, a las mariquitas, a los gusanos, también es tóxico para el hombre. También está trayéndonos una carga tóxica. Ahora, si ustedes se comen un choclo transgénico, nadie se va a morir. De repente le da una alergia, pero nadie va a fallecer de eso.
pero sí, porque eso es lo que se argumenta, no hay ningún problema, hasta ahora no hemos tenido ninguna fatalidad, ningún problema en la salud, eso es lo que están argumentando, lo cual en parte es cierto, pero está emponzoñando la sangre, ¿no es cierto? Nos está apolillando los órganos internos, porque está trayendo un gran problema de toxinas también. Y también hay, si ustedes ven en internet, problemas a la salud, así, hay una ubicuidad impresionante de cantidades de investigaciones en donde todas se concluye que evidentemente hay una gran interrogante y hay grandes problemas a la salud, toxicidad renal, toxicidad hepática, etcétera, ¿no? Había una investigadora rusa que agarró 3 grupitos de ratas, una no les dio soya, otro grupito le dio soya natural y al tercer grupo le dio soya transgénica, 2 semanas antes de la gestación, durante todo el embarazo y la lactancia, y lo que vio que el grupo que no tenía soya, el 6% de sus crías fallecían, las que tenían soya natural, el 9% de sus crías fallecían, y las que tenían soya transgénica, 55.7% de sus crías fallecían. Entonces ahí evidentemente ustedes pueden concluir que ese alimento tiene un problema. Yo tengo un libro aquí que está en inglés, calentito, recién salido, no se ha traducido al español. Ustedes lo abren página por página, van a encontrar la universidad, la institución, los estudios que se hicieron en conejos, en chanchos, en ratas, en vacas, y en todos, unánimemente, se concluye que hay un riesgo a la salud, ¿ya? Entonces, eso la verdad que para mí es una audacia tremenda decir que hay una inocuidad de los productos transgénicos. No es el caso. Fíjense, la calidad de la alimentación del hombre va a depender de la calidad del suelo arable, sobre todo de esos 20 centímetros que están encima de la tierra, ¿no? Y este suelo se ha venido degradando en los últimos 40 años, terriblemente. Entonces, hoy día nos alimentamos con una fracción de los nutrientes que tenían nuestros abuelos y ancestros. Fíjense que el US Department of Agriculture de Estados Unidos publica anualmente el contenido nutricional de cada uno de los principales alimentos. Y lo que se ha visto es que hay un declive. Año tras año está cayendo el contenido nutricional de los alimentos. Para darle un ejemplo, el trigo en 1940 tenía 19% de proteína. Hoy en día tiene 13% de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que el pan nuestro de cada día tiene 30% menor concentración de proteínas. Y así, si ustedes evalúan cantidades de productos, van a ver que progresivamente nos estamos desnutriendo. El suelo ya no tiene magnesio, se le da NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, pero no se le da esa riqueza de nutrientes que se le puede dar con el guano, con el estiércol, o con el humus, con el compost, ¿no es cierto? Entonces tenemos alimentos que están empobrecidos. El alimento, ¿cuál es el alimento más nutritivo? Es el alimento silvestre, ¿ya? Nosotros tenemos más o menos unos 300.000 años de ser cazador-recolectores, pero tenemos 8.500 años de ser agricultores. La agricultura ha venido así en una fracción de segundo en tiempos paleontológicos. Si nosotros ponemos la historia de la humanidad del hombre, lo concentramos en un día de 24 horas, y si supongamos que el hombre empezó a las 12 de la medianoche, paramos a las 12 del mediodía, seguimos avanzando el tiempo a las 11:54 p.m., faltando 6 minutos para culminar el primer día, ahí aparece la agricultura. Entonces la agricultura es algo completamente nuevo para nosotros, y nosotros genéticamente o biológicamente no estamos preparados para consumir los alimentos que estamos consumiendo. Nosotros lo vemos normal. Mi papá consumía así, mi abuelita, mi bisabuelita consumía trigo, pan, azúcar, carne, pero no, en realidad tendríamos que reflexionar que biológicamente durante 300.000 años hemos sido cazadores-recolectores y consumía frutillas, huevos, cazábamos animales salvajes que tenían mucho mayor concentración de ácidos grasos esenciales y donde la comida estaba plena de nutrientes, de vitaminas, minerales y todo lo demás.
Para que se den una idea, en la China, una raicita de ginseng silvestre les cuesta entre 300 y hasta $500 por una raíz de ginseng. Pero la misma raíz de ginseng cultivada la pueden conseguir a 40, $60. Porque los médicos chinos saben que ese ginseng cultivado no tiene los principios activos, no tiene ese poder medicinal como lo tiene el alimento silvestre. Si nosotros seguimos, después del alimento silvestre está el alimento orgánico. El alimento orgánico está pleno de cromo, de magnesio, de germanio, de toda una cantidad de nutrientes que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros tenemos la necesidad o la obligación de consumir alimento orgánico. Hoy en día no es seguro consumir la agricultura intensiva por la cantidad de pesticidas, herbicidas que tiene la comida, ¿no? En Estados Unidos, Whole Foods, que es una cadena de supermercados orgánicos, ha sido el año pasado la empresa de mayor crecimiento económico en todo Estados Unidos, ¿ya? El mercado orgánico está creciendo de una manera impresionante. Ahorita les voy a dar unas cifras para que lo vean. Si ustedes consumen una lechuga orgánica y de repente pagan 50 centavos más, pero en cuanto a contenido nutricional le va a equivaler a 3 lechugas de agricultura intensiva. Entonces a la larga están haciendo una gran economía, ¿no es cierto? ¿Qué lógica tiene que una persona se adquiera un seguro oncológico porque tiene miedo que le vaya a dar cáncer, pero después se va al supermercado y se compra su lechuga, su tomate, su zanahoria, todo lleno de pesticidas, herbicidas y porquería y media, que son lo que le va a dar el cáncer? Mucho más lógica es que yo invierta en productos orgánicos, ¿cierto?, que me van a proteger la salud, y es un alimento mucho más rico, me van a dar una vitalidad en la sangre diferente, ¿no? Fíjense, en Estados Unidos, una tercera hasta una cuarta parte de los salones de clase son niños hiperactivos. Antiguamente no existía ese problema. Hoy en día es un problema acá inclusive. En Estados Unidos se hizo un experimento y lo que hicieron fue a esos mismos niños hiperactivos se les dio alimento orgánico, nada más, la única variable. Tuvieron un 50% de mejoría esos niños. No se curaban del todo, pero un 50% de mejoría. ¿Por qué? Porque estos plaguicidas y herbicidas trabajan sobre el sistema, destruyen el sistema nervioso de las plagas, pero también afectan el sistema nervioso del hombre, ¿no es cierto? Y nos están enfermando y tenemos que tomar conciencia de eso. Si en Europa y en Estados Unidos está creciendo el mercado orgánico, es porque ellos ya saben que se están muriendo de cáncer, de Alzheimer, de esclerosis múltiple, de infinidad de enfermedades, porque consumen alimento que no es seguro, ¿ya? En tercer lugar está el alimento de agricultura intensiva, que es un alimento empobrecido nutricionalmente y además que está rodeado de sustancias químicas agresivas a las células. Y en último lugar tenemos el alimento transgénico, que está empobrecido, y no solo empobrecido, sino que está pleno de sustancias peligrosas que amenazan y acechan nuestra salud. Entonces, se ha dicho, se ha argumentado, el Perú tiene una situación muy particular. Ustedes saben que en el mundo existen 108 ecosistemas, los ecosistemas de Holdridge que se llaman. El Perú tiene 87 de esos ecosistemas, ¿ya? Entonces eso le ha permitido al Perú tener una biodiversidad envidiable que no tiene o pocos países del mundo. Perú está entre los 10 países más biodiversos del mundo. Entonces tenemos 3.000 variedades de papa, 3.500 variedades de quinoa, tenemos 623 diferentes variedades de frutas comestibles, muchos ni siquiera nosotros las conocemos. Oleaginosas, tenemos una lista interminable, el pijuayo, el unguragui, el sachainchi, que ni siquiera hemos terminado de descubrir y poco a poco las estamos descubriendo. Entonces, el Perú, tan solo el 6% del territorio peruano es apto para la agricultura. Nosotros no tenemos esas pampas eternas que tiene Brasil o Argentina para hacer agricultura intensiva, transgénica, soya, maíz transgénico, así unas pampas que se pierden hasta el infinito. ¿Dónde diablos vamos a sembrar eso? Acá tenemos vallecitos, el valle de Tarma, el valle del Mantaro, el Quillabamba,
en la selva, acá en la costa, perdón, tenemos Lurín y qué sé yo, pequeños lugares, pero sí podemos alimentar a nuestra población con poca cantidad de producción, pero con óptima calidad y con una biodiversidad que no tienen, que pocos países tienen realmente. Entonces, el Perú tiene que apostar a su biodiversidad y no a una agricultura masiva, intensiva, a gran escala, y que es cuestionada por todo el mundo en este momento, ¿no? Para darles una idea, que es un fenómeno que ya está sucediendo, quisiéramos que crezca, pero miren, el yacón en el 2007, en el 2005 vendió $100.900, en el 2007 $229.000. La maca en el 2006 $307 millones, en el 2007 $4.1 millones. El camu camu pasó desde el 2005 de $900.000 al 2007 tenemos $5 millones de ventas en camu camu. El sachainchi en el 2005 de $25.000 ha llegado el 2007 a $422.000. El café en solo este año ha tenido un incremento de ventas del 93%. La alcachofa, 67% de incremento. Todo esto es orgánico, lo que le estoy diciendo. El maíz morado, 39% de incremento. La mandarina, 35% de incremento comparado con el año pasado. El tomate, 60% de incremento. Entonces, el Perú realmente se perfila como un país líder en exportaciones de productos orgánicos, y lo es, está entre los 7 países pioneros del mundo en exportaciones de orgánicos. Y creo yo, ¿qué lógica tiene si la demanda del mercado me está pidiendo más y más orgánicos? ¿Qué lógica tiene entonces que nuestro país vaya a ir en contracorriente a estas demandas y vamos a adoptar una biotecnología transgénica, cuestionada, tóxica, peligrosa, que nos va a volver dependientes de una transnacional? El Perú es cuna de la agricultura, junto con la China, la India, junto con los sumerios en Mesopotamia, ¿no es cierto? Nosotros somos cuna de la agricultura, y desde que se creó la agricultura aquí hemos sido un país con independencia agraria. Entonces vamos a volvernos un país que está amarrado a la transnacional, vamos a estar amarrados a los insumos, a los químicos, a todo eso. Porque en el negocio de los transgénicos es un negocio. Ustedes falsamente vayan a imaginar que bueno, es la tecnología de punta que tenemos. Eso es un invento de esta corporación para vender sus plaguicidas, sus herbicidas, porque está entretejido. La soya está hecha para venderse mano a mano con el glifosato. Ustedes lanzan la soya, ya no la tienen que cultivar, limpiar la tierra, y después con un avión vienen y le echan el glifosato, llueve encima y todo se muere menos la soya. Pero vendes el glifosato y vendo la semilla patentada, semillas que en muchos casos son estériles, ¿no es cierto? Tienes que volver a comprar la semilla. Entonces ese es el negocio, vender, y las ventas de estos herbicidas, plaguicidas, se han disparado. Dicen que eso es una manera que va a controlar, va a disminuir las ventas de estos tipos de agroquímicos, porque los químicos ya están en las plantas, pero no es el caso. Si ustedes ven las estadísticas, todo lo contrario es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, el último argumento, a pesar de que si nosotros vemos que en el Perú sería una torpeza económica realmente sembrar transgénicos, a pesar de que atenta contra la salud, atenta contra el medio ambiente y nos vuelve un país dependiente de una economía, de una transnacional externa, se argumenta, el argumento de fuerza que está usando ahorita el Ministerio de Agricultura, el INIA, es que existe un crecimiento de población, las densidades de población están incrementando de una manera fuerte, y que la única manera de asegurarnos una sobrevivencia es con la tecnología y con la mayor productividad de los transgénicos. Miren lo que dice el ministro Benavides, dice: los transgénicos alivian las hambrunas. Si se compara el aumento de la productividad de alimentos con la expansión de la población, se observa que la segunda crece más rápido. A este ritmo, la biotecnología es fundamental
para mantener una alta producción y mejores rendimientos y para que la humanidad no se muera de hambre. Entonces, este es el argumento. Entonces, un ecologista como yo, una persona que le gusta comer sano, dice, bueno, esto es una utopía. Los transgénicos son una necesidad de vida o muerte, porque si no nos vamos a morir de hambre. Eso es lo que nos están diciendo. Pero ¿qué capacidad para mentir puede tener el hombre realmente? Fíjense, el alimento transgénico tiene menor productividad, no tiene más productividad que el alimento natural. Según la Universidad de Kansas, la Universidad de Wisconsin, ha encontrado que la soya transgénica tiene entre 4 a 10% menor productividad comparado con la soya natural, ¿ya? Entonces, la Monsanto misma ha admiten ellos pública y abiertamente que los transgénicos tienen menor productividad. Y ellos dicen, el transgénico no está hecho para incrementar la productividad, está hecho para hacer a las plantas resistentes a las plagas, ¿no es cierto? No estamos creando plantas para tener más vitaminas, más minerales, más proteínas, ¿no es cierto? Estamos haciendo para poder vender estos insumos químicos. Ese es el negocio. Y eso es ahora podemos ponerlo a contrapelo con lo que hicieron nuestros ancestros. Aquí me indignó el día lunes, creo que escuché una propaganda en RPP, una propaganda larga, que decía que el Perú tiene que invertir en biotecnología, porque tenemos que seguir el ejemplo de nuestros incas. Los incas crearon una cantidad de variedades de productos y nosotros no podemos quedarnos atrás y tenemos que mantener nuestra competitividad. Sí, pero los incas lo hicieron porque su obsesión era crear un pueblo sano, vigoroso, inteligente, y no lo hacían por dinero. Fíjense lo que hacían los incas. De una variedad de papa tóxica crearon 3.000 variedades de papas, todas deliciosas, cada una más rica que la otra y todas comestibles. Crearon 3.500 variedades de quinoa, ¿no es cierto? Esa biodiversidad que tiene el Perú se la debemos también a nuestros antepasados. Es un legado extraordinario. Si los mayas estaban obsesionados con los planetas y las estrellas y los calendarios y Marte, Venus y Júpiter, y todo el día, santo día, pasaban mirando el cielo, los incas todo el día estaban obsesionados con la tierra, con la Pachamama, con crear semillas. Si ustedes van a ver a Moray, a estos lugares, eran centros de laboratorio genético. Yo acabo de escuchar un amigo mío que es arquitecto, que tiene 30 años investigando a Machu Picchu. Y él, durante años no hemos sabido qué era Machu Picchu realmente, un centro para la realeza, un centro astronómico. Pero él me dice una teoría que está ganando cada vez más credibilidad. Me dice, Machu Picchu era un laboratorio de semillas. Los incas tomaban semillas de la selva y tenían que adaptarlo a la altura. Y lo llevaban a Machu Picchu y un año lo ponían en un andén, al año siguiente lo subían un andén más arriba, otro andén, y así poco a poco iban controlando la humedad y lo iban adaptando. De ahí lo llevaban a Pisac, lo llevaban a Moray, y esas construcciones que tenemos en Machu Picchu eran silos donde se preservaban semillas de óptima calidad para todo el Tahuantinsuyo. Y era una universidad donde las personas iban a capacitarse. Los incas sí hacían efectivamente proezas genéticas. Le sacaron las toxinas a la papa, a la yuca, a la quinoa, la hicieron comestible. Hacían cosas que realmente maravillas, pero lo hacían porque querían tener un pueblo bien nutrido. Y eso creo que es una diferencia muy grande a lo que se está planteando acá. Yo no tengo objeciones morales ni religiosas contra los transgénicos. Si a mí me demuestran que el transgénico es bueno, pues yo lo acepto, bienvenido sea. Si me va a alimentar mejor, pues entonces, ¿por qué cerrarle las puertas? Pero esto no es el caso. Esto es algo peligroso. Esto es algo que está atentando con nuestra economía, nuestra salud y nuestro medio ambiente. Y yo sí, les puedo decir, estoy en contra de esto. No me parece ético, no me parece que está en los intereses realmente de nuestro país. Nosotros, un país depende no solo de universidades, así como esta en que estamos, su educación, depende del alimento que le demos al pueblo. ¿De qué nos sirve una persona que tenga las mejores universidades, que se vaya a Harvard, a Oxford o qué sé yo, los mejores colegios, si no le damos de comer bien?
Si no le damos de comer bien, pues estamos mal, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos acá. La cocina peruana es famosa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los ingredientes peruanos son deliciosos. Comparen ustedes, por favor, la papaya de los países vecinos, de Ecuador, de Brasil, de Chile, la piña, el mango. Como el mango peruano no hay. Yo tengo un amigo, un colega dominicano, que está por todos los países de Latinoamérica, viaja, está un mes en cada uno. Y él me dice, realmente la fruta peruana es extraordinaria. No hay ningún país que yo haya conocido que tenga el sabor de esta fruta. Todas las personas, los peruanos que migran, que se van a Estados Unidos, saben que la verdura y la fruta ya es desabrida, lánguida, no tiene el sabor que tiene nuestra cocina, ¿no es cierto? Y si la cocina peruana es famosa es porque los ingredientes con los que se hace la cocina peruana son de óptima calidad. Y eso es lo que tiene que invertir el Perú. Tenemos que invertir en el camu camu, en el sachainche, en la maca, en el pijuayo, en la uña de gato, en esas millones de especies medicinales, en las especies forestales. Imagínense, Canadá, que es el primer país forestal en el mundo, tiene 400 especies forestales. El Perú tiene 9.000 especies forestales. Con eso se dan una idea del potencial que tenemos. Y tenemos que darle valor agregado a los productos. Tenemos que hacer chocolates, tenemos que hacer medicina con la uña de gato, tenemos con el sachainchi, tenemos que hacer aceites, mantequillas, hamburguesas, industrializar nuestros productos. Imagínense, Suiza es un país como Perú, que no tiene montaña, pero no tiene los recursos, la riqueza de recursos que tiene el Perú. No tienen cacao, pero reparten chocolates por todo el mundo. No tienen leche, pero venden leche por todo el mundo. Pero nosotros sí tenemos esos insumos, sí podemos producir y sí podemos tener, y lo está haciendo. El Perú está yendo en ese camino de una manera acelerada, ¿no es cierto? Tenemos que tener una industria alimentaria con toda esa vastedad de productos que tenemos aquí. Entonces, bueno, creo que eso es un poquito las reflexiones que he querido compartir con ustedes. Y podríamos seguir hablando, pero no quiero abusar del uso de la palabra. Quisiera también de repente escucharlo, cualquier queja que tengan, o pregunta, o reclamo, estaremos dispuestos, o también opinión aquí de los panelistas. Y muchísimas gracias por su tiempo por esta charla. Vamos a dar paso a algunas reflexiones, a algunas preguntas. Quizá lo que tenemos que tomar conciencia es, nosotros estamos en una escuela de negocios globales. No estamos en contra de los negocios, queremos globalizar el negocio, pero hay un factor sustancial en el negocio, la parte ética, la salud. No estamos en contra de la tecnología, pero ¿para qué fines? Los incas utilizaban una ciencia desarrollada por ellos mismos, pero para el bien del pueblo, de la sociedad, de la salud de las personas, y no podemos nosotros olvidar nuestras raíces. Tenemos que optar por un negocio saludable, ecológico, por el bien de la humanidad. El negocio no es sacarle la vuelta al cliente, no es buscar la forma de enriquecernos a costa de la salud de las personas, sino por el contrario, ofrecer, satisfacer una necesidad, pero al mejor nivel. Somos una potencia natural y cultural en el Perú, pero muchas veces no lo sabemos, lo olvidamos. Este día, esta mañana, hoy día, vamos a pasar a las preguntas. Hemos visto a un peruano, y quiero que te preguntes tú, como joven, este señor que está acá al frente, alguna vez fue como tú, tiene un poco más de años que tú, y mira la capacidad que tiene, conoce su discurso, conoce la tecnología, tiene la información, sabe ponerla al servicio de ustedes, pero ha comenzado siendo como ustedes. Pero la diferencia es que él se esforzó por encontrar un camino que lo conduzca justamente a desarrollar su talento y su capacidad. Ese es un nivel de ejemplo que queremos que cada semana cuando tú vengas te des cuenta que es un ser humano al frente tuyo que te da un ejemplo de lo que somos capaces de llevar a cabo los peruanos o los seres humanos cuando tenemos una claridad de conciencia. Segundo elemento, ya respecto al tema,
lo transgénico, lo orgánico. Hay una lucha en ese momento hay una tendencia por un lado que tiene mucho dinero además, que está buscando abrir mercados en todos los lugares, y hay otra tendencia que es la parte orgánica, que es más silenciosa quizá, porque no tiene los recursos que tienen estas transnacionales que nos están dañando el planeta. El calentamiento global, uno de los problemas, la visión ecológica que recién en el Perú este año se ha creado el Ministerio del Ambiente, que es crucial, va en esta línea de pensar qué es lo saludable. Hay una observación, una pregunta del doctor Ramírez, que va a comenzar haciendo algunas preguntas, comentarios. Gracias, Eduardo. Voy a hacerte esta pregunta, Sacha, debido a que tenemos ahorita en el país la oferta de una empresa trading argentina que está tratando de colocar aceite de soya transgénica, o producida con granos transgénicos. Yo quisiera saber si este aceite de soya que contiene grasas extraídas de estos granos transgénicos, con la temperatura que alcanza en la fritura, mantiene los genes dañinos para la salud. Bueno, primero, si tiene material transgénico ahí que sea nocivo, es posible. No tengo exactamente la respuesta de eso, pero sí te puedo decir algo. La soya natural tiene 7% de omega 3. El omega 3 es una grasa importantísima, es el nutriente más carente en la dieta y importantísimo para el cerebro. Ustedes saben, el cerebro está hecho de 60% de grasa, y esa es una grasa cerebral, es una grasa óptima. Pero un aceite, cuando es para freír, no debe tener más del 2% de omega 3, porque esta grasa, si bien es cierto, es buenísima, es importantísima para la salud, pero no resiste la temperatura, y si con la temperatura se vuelve muy tóxico. En Chile, por ejemplo, está prohibido el aceite de soya en la cocina, no lo permiten las autoridades de salud. Y lo que se considera, gente cree que acá, que la soya, que baja el colesterol, no. Primero, que es soya transgénica. El 70% de la soya que está en el Perú es transgénica, que viene de Santa Cruz, Bolivia, de Argentina, de Brasil, y desgraciadamente no tenemos cómo saber cuál es transgénica y cuál es natural, porque no hay etiquetado. Recién, creo que la semana pasada, se ha puesto en el Congreso, se va a debatir la ley que va a exigir el etiquetado, ¿no es cierto? Y creo que es importantísimo ese etiquetado. Por ejemplo, nosotros hemos firmado un TLC con Estados Unidos y van a ingresar cantidad de productos transgénicos, no lo vamos a poder evitar, pero lo que sí podemos hacer es exigir que esté etiquetado. Y eso, así es la ley en Japón, así es en Estados Unidos y en muchos países, y si somos un público informado, va a suceder lo mismo que en Europa, que hay una fuertísima preferencia por lo no transgénico, y eso es una manera de proteger nuestro mercado. Y nosotros podemos entrar en el mercado orgánico con las puertas abiertas, ¿no? No tenemos una limitación. Entonces, la soya no creo que sería beneficioso, ni siquiera la soya natural, y también que es un aceite que está refinado, que es otro problema. Fíjate, Argentina, que tiene 19.000 millones de hectáreas dedicadas solo a la soya, lo que era un país con trigo, mostaza, ganadería, alcachofa, cantidad, era el huerto del mundo. Después de la guerra mundial le decían, hoy en día es un alfombrado de cabo a rabo de soya transgénica Monsanto, y se dice que el Perú tiene que imitar eso. El 90% de la soya de Argentina está destinado para ser alimento animal. Si fuera alimento para el hombre, en algo nos consolaríamos, pero en la mayoría se va a China para suplir las demandas de carne, para los cerdos, para los pollos. Fíjense, yo tengo unas estadísticas acá. La China, como está creciendo económicamente, tiene unas demandas tremendas de granos. Todos estos granos, toda esta soya transgénica, maíz transgénico, todo eso es alimento animal en su mayoría, y no solucionan el problema de la seguridad alimentaria en el hombre, ¿no?
En la China, los chinos consumían en 1980 20 kilos de carne al año, ahora están consumiendo 54 kilos de carne al año per cápita, lo que equivale a 240 millones de vacas, 600 millones de cerdos y 24.000 millones de pollos. Y ese es el destino, ahí es donde se va toda esta soya transgénica, ¿no? Y fíjense un dato interesante, es un poquito grotesco, pero a mí me parece que ilustra un poquito el asunto este con los transgénicos y la seguridad alimentaria. En Estados Unidos, en Colorado, hay un camal, para que sepan realmente cuál es el destino de esta soya transgénica. Hay un camal, el camal de Conagra, donde esperan su final 200.000 cabezas de ganado. Y este camal es para suplir a las diferentes cadenas fast food, McDonald's, Wendy's, Jack in the Box, Burger King, todos esos, ¿no? 2 semanas antes de ser sacrificadas se les da 1.362 kilogramos de soya, pero engordan 180 kilos. ¿Ya? Imagínense la diferencia, de 1.362 kilos de soya que se le da, solo van a engordar 180. ¿Ya? Y el destino final va a ser una hamburguesa que tampoco destaca realmente mucho en sus méritos nutricionales, envuelto en un pan esponja pusilánime, con ketchup de azúcar y todo lo demás. Entonces, esto no es la manera realmente de tener una seguridad alimentaria teniendo una soya transgénica. Pero fíjense que cada vaca produce 23 kilogramos de excrementos diarios. Y si ustedes multiplican esas 200.000 cabezas de ganado por 23 kilogramos, vamos a tener 4.600.000 kilogramos diarios de excrementos. Ahí es donde va la soya transgénica de Argentina, de Estados Unidos, en excrementos para las vacas. Tal es el problema de los excrementos que ahí en Colorado han creado unos lagos, unas náuticas enormes y gigantescos lagos de defecaciones de los ganados, porque no saben qué hacer, es un problema tremendo. ¿Ya? Y se dice que solo en este camal en Colorado se produce más excrementos que las cloacas conjuntas de Denver, Boston, San Luis y Miami, solo en un camal. Imagínense la cantidad de excrementos que producen. Entonces, esto es realmente seguridad alimentaria. Y la fracción de eso, no sé, un 10-20% de esos granos terminan en hamburguesas, que también nos están enfermando. Entonces, una cosa es producir alimento y una cosa muy diferente es nutrir a la humanidad, realmente. En la China tenemos 200 millones de obesos. Casi la población de todo Brasil en la China son obesos. En Estados Unidos ni se habla. Entonces, en Estados Unidos coexiste la desnutrición con la malnutrición. Tienen cantidades de grasas, de azúcar, de carne, pero sus células están carentes de nutrientes. Y eso creo que no es lo que nosotros queremos para nuestro país. Nosotros, a pesar de todo, somos un país que tiene una capacidad para tener una de las mejores alimentaciones del mundo, diría yo, ¿no? Con la riqueza de nuestro Darwin, nuestro cañigua, kiwicha, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, la soya no es un alimento bueno, ni siquiera la soya transgénica mucho menos, pero incluso la soya natural también tiene su lado oscuro. Tampoco yo lo pondría en el pedestal del alimento así como muchos lo hacen, ¿no? Entonces, para responder, creo que no necesitamos ese aceite de soya acá en el Perú. Otra pregunta. Respecto al mercado de café, ¿no? El 95% del café que se produce en el Perú es orgánico, pero sin embargo la demanda va creciendo. Tenemos que competir con Colombia y otros países productores de café. ¿Cómo podemos incrementar la producción sin caer en esta agricultura intensiva, ¿no? que dañe los nutrientes del café? Bueno, ¿cómo podemos incrementar la producción? Eso ya es una pregunta técnica que habría que hacérsela a un agrónomo o algo así, no lo sé. Pero café transgénico, por lo tanto, no hay. Transgénico ahorita hay cánola, maíz, soya, tomate, trigo, pero que no se ha soltado todavía.
pero está, digamos, algodón también. Pero fíjate que el Perú tiene una ventaja: al tener tantos ecosistemas, nosotros podemos jugar un poquito con los tiempos también. Fíjate, en las uvas, tengo un dato acá, por acá lo he anotado. En las uvas, en el primer semestre de este año, ha incrementado un 99% las exportaciones, 42 millones de dólares. ¿Y por qué es tan interesante el Perú para las uvas frescas? Porque los principales productores de uvas, que son Chile y Sudáfrica, tienen su campaña que sale en enero, pero nosotros podemos tenerla desde octubre, podemos empezar a sacar uvas, octubre, noviembre, enero. Entonces, debido a nuestra biodiversidad, cuando los precios están más altos, porque no es su temporada, en el Perú sí se puede sembrar, porque nosotros por todos nuestros ecosistemas podemos jugar con eso y podemos agarrar precios óptimos. No sé si con el café será posible, no tengo ese dato, pero habría que averiguar por ahí, ¿no? En todo caso, no tenemos que apostar a masificar, a hacernos un país netamente cafetalero, así como Colombia, sino que tenemos que apostar a la biodiversidad, a muchas cosas, al café, al cacao, al sachainchi. Esos tres productos, por ejemplo, crecen en un ecosistema similar y tienen muy buen precio. ¿Alguna otra pregunta? A ver, tengo entendido que hay una discusión sobre la ley de etiquetaje. Hay países que no tienen esa ley, como Ghana, Zambia, ¿Ley de qué? Bangladesh, la ley de etiquetaje, Bangladesh. Ahora, hay países que sí tienen la ley, como Estados Unidos, Japón, Alemania. ¿En qué lado le conviene estar a Perú? Perdón, ¿En qué lado le conviene estar a Perú? ¿Con los países que no tienen ley de etiquetaje, como Ghana, Zambia, Bangladesh? No sé, aquí del auditorio, que levante la mano quien no quiere tener sus alimentos etiquetados. Tenemos derecho. O sea, ¿por qué no vamos a tener el que quiere consumir transgénico? Pues que asuma los riesgos y los problemas. Pero el que no, mire, yo como médico, si yo tengo un paciente que tiene unas alergias rarísimas y tiene todo rojo y aquí yo no entiendo, no lo puedo diagnosticar y no sé qué pasa, yo necesito capacidad de rastreo. Y si no está etiquetado, pues pierdo la capacidad de rastreo. Yo no sé qué diablos ha comido porque no dice. Pero si está etiquetado y sabemos, entonces poco a poco podemos ir haciendo un seguimiento, ¿no es cierto? Eso es elemental, eso. Fíjense, una noticia triste. En mayo de este año se celebró en Bonn, Alemania, esa convención donde se reunieron 140 países del mundo, en donde se prepararon 7 años para esta reunión, para legislar sobre las posibles compensaciones por prejuicios o daños a la salud, al ambiente, un marco, digamos, legal para compensar a las personas que fueran afectados por los transgénicos. ¿Qué peruano, un peruano que tu hijo tiene un problema, tu padre o tu chakra o qué sé yo, o que tuviéramos nosotros un problema, pues obviamente queremos ser compensados, ¿no es cierto?, por la transnacional? Pero fíjense qué extraño esto. De los 140 países, todos votaron a favor de que sí, efectivamente, las personas perjudicadas tienen que tener una compensación. Pero 2 países votaron en contra, que fue Perú y Paraguay. ¿Qué interés tiene Perú de no indemnizar a las personas afectadas? Y aun cuando la posición del Perú, antes de salir de aquí, fue ratificar este convenio, pero no, a último minuto, un asesor del ministro de Agricultura, el ministro Benavides, fue y votó en contra. Dicen, no, nosotros somos un país soberano y nosotros no queremos ser vinculantes ante esto. Y esto me parece realmente bastante cuestionable. Después resultó que este asesor tiene en el Perú 3 empresas que se dedican a la importación de semillas y quiere vender semillas transgénicas y quiere hacerlo con una impunidad garantizada, ¿no es cierto? Entonces eso es absurdo. Y lo triste es que el Perú no solo sea los peruanos, porque yo creo que todos los peruanos quieren eso, los peruanos nos hemos visto privados de esa ley, sino que hemos saboteado a todo el mundo entero, porque como era una ley por consenso,
se va recién a reevaluar en el 2010 y todo el mundo está indignado con el Perú y con Paraguay, que no son países productores de transgénicos. Acá no está su centro de la Monsanto ni nada por el estilo, pero el Perú ha saboteado una iniciativa que a todas luces se merece el mundo y era justa, y creo que realmente eso merece ser investigado y sancionado, ¿no? Vamos a casi terminar también. Quizá la reflexión también es cuál fue la justificación que se dio, y segundo, reflexionar cómo los medios de comunicación, este es un tema crucial para el Perú, no se tocó mayormente el tema, no. Sin embargo se tocan otros temas con quien salió la vedette, el futbolista, etcétera, como una forma de desplazar la atención de temas cruciales como son la alimentación, que es crucial porque todos nos tenemos que alimentar, pero ¿qué estamos comiendo? Dime qué comes, te diré qué vas a hacer. ¿Qué estás haciendo por tu vida en realidad? Esta reflexión es muy valiosa porque ustedes desde ya comiencen a pensar qué están comiendo y busquen comer alimentos físicos y espirituales de primera clase en realidad. ¿Tienes una pregunta? Quisiera saber cuál es el fin de los transgénicos si son tóxicos. O sea, ¿no deberían estar prohibidos? Bueno, en muchos países lo están prohibidos y está creciendo un movimiento muy fuerte, ¿no? En California, por ejemplo, es un pueblo profundamente antitransgénico y hay 3 condados ya en California: Mendocino, Trinity, no me acuerdo el otro, que están prohibidos terminantemente. En Maine está prohibido, en Colorado está prohibido. Entonces, el Greenpeace está en contra, Amigos de la Tierra, en Francia el presidente Sarkozy le ha puesto una moratoria al maíz transgénico. O sea, hay un movimiento muy grande, pero hay mucha ignorancia, muchas personas no saben lo que es. Pero creo que merece tener una respuesta muy adecuada a esta pregunta, ¿no? Porque es realmente, ustedes saben que el poder corporativo está creciendo enormemente, y aquí es un tema: o nos dejamos que nos trague, digamos, las corporaciones, o tomamos una decisión inteligente realmente para el país, ¿no? Yo no estoy en contra del crecimiento económico, yo quiero crecimiento económico, pero un crecimiento económico ético y que beneficie a todo el país. Pero si ingresan los transgénicos al Perú, se van a beneficiar 3 o 4 empresarios, que son los que venden y exportan semillas, o empresarios que tienen cultivos así en Ica, como el mismo ministro de Agricultura, que pueden vender y procesar maíz transgénico y qué sé yo, para venderle a San Fernando y qué sé yo, pero todo el país se va a perjudicar. Necesitamos una legislación que nos beneficie a todos, pues no a unos cuantos. Y lamentablemente las personas que están en el poder tienen la decisión sobre estos temas, ¿no? Ahí tienen el ejemplo más claro de la ética y moral en la economía que hemos tocado tanto en clase y hemos mencionado los postulados de Amartya Sen, sobre todo con mis alumnos. A ver, mis alumnos, Inteligente Economía, una pregunta más. Creo que tenemos el tiempo limitado. Yo sé que toda la gente quisiera quedarse hasta mañana para seguir conversando contigo. Lo que deberíamos pedir al gobierno peruano es que haya un programa en Canal 7 por lo menos, que tú estuvieses dirigiendo ese programa, tocando este tema crucial, donde la primera bandera debería ser que cada producto tenga su etiqueta para que se sepa la gente lo que compra. Porque si no tenemos eso, no sabemos lo que estamos comiendo y lo que estamos pagando. Nos estamos envenenando en realidad. Así que queremos agradecer al doctor Barrios, un aplauso.